Bienvenidos sean todos a este podcast de Un Mundo Sin Fronteras, el podcast de Tolentino Abogados que se transmite por N Digital Multimedia. Y cada semana vamos a analizar este tema que nos va a tocar en el día de hoy. Recuerden que hacemos el podcast de un mes y cada miércoles vas a tener un pequeño resumen de lo que estamos viendo, pero lo vas a poder ver completo. Temas que realmente afectan a la comunidad migrante, empresarial y profesional entre España y América Latina. Y hoy vamos a hablar de algo que, aunque muchos prefieren dejar para después, puede marcar una gran diferencia en la estabilidad de cualquier proyecto migratorio o de inversión. Vamos a hablar de fiscalidad, la fiscalidad internacional. Porque no se trata solamente de tener una residencia, adquirir ese NIE o luego terminar con ese pasaporte español. También hay que entender cuándo se tributa, dónde se tributa y qué consecuencias tiene hacerlo mal o fuera de plazo. Y aquí empiezan las confusiones más comunes. Personas que tienen residencia legal en España, pero que no saben si también son residentes fiscales, empresarios que mantienen cuentas o propiedades en el extranjero sin declararlas, o incluso españoles que viven fuera y no saben si deben seguir tributando en su país de origen. Un ejemplo muy simple, y es que lo veo constantemente, pero que sorprende a muchos, es que si usted ya es un residente fiscal en España o un ciudadano español, usted no puede solicitar el tax free cuando viene a España. Cuando usted viaja y compra en territorio español, ya no puede solicitar tax free porque usted es un residente en territorio español, porque Hacienda ya te considera parte del sistema fiscal español. Y aunque pases una parte del año fuera, ese es solo uno de los tantos detalles que hay que tener en cuenta y de las consecuencias que puede tener financieramente y que tienes que calcular. Importante si no se planifica bien y que puede tener un efecto negativo para ti. En Tolentinos Abogados vemos a diario cómo la falta de información fiscal genera numerosas sanciones muy altas, bloqueos bancarios o incluso demoras en procesos migratorios o de nacionalidad española. Y por eso hoy queremos explicártelo con claridad, sin mucho tecnicismo, desde la práctica, con ejemplos. Hemos pedido por eso a la comunidad que nos enviara en esta ocasión las preguntas y las dudas más frecuentes que tenían con el tema de fiscalidad, porque por alguna razón a los abogados no les gusta la fiscalidad, pero lamentablemente los abogados estamos mezclados con todo lo que tiene que ver con fiscalidad, sobre todo si vivimos en el territorio español. Y para ayudarnos a entender todo esto, me acompaña Joaquín Sánchez, que es un experto en fiscalidad internacional y planificación patrimonial, con una amplia experiencia asesorando a tanto extranjeros residentes en España como a españoles que residen en el territorio español o que tienen intereses fuera de España. Con él vamos a hablar de cómo se determina la residencia fiscal, qué impuestos deben declararse, cómo funciona el convenio de doble imposición con República Dominicana y por qué la planificación previa puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. Joaquín, bienvenido a nuestro podcast de Un Mundo Sin Fronteras. Gracias por estar aquí con nosotros y por venir a aclararnos un tema que casi todo el mundo huye, hablar de la fiscalidad, sobre todo en España. Bienvenido. Muchas gracias por tu invitación, David. Pues vamos a entrar ya un poquito con los bloques que tenemos. Yo tengo varios bloques porque le pregunté a la comunidad que nos mandaran preguntas. Algunos lo hicieron en público, pero la mayoría lo hizo en privado. Me mandaron algunas preguntas en privado para que pudiéramos compartirla y lo que hicimos fue hacer varios bloques. Vamos a comenzar con ese primer bloque que habla de la residencia legal versus la residencia fiscal, para que podamos entender. Y vamos con la primera pregunta. ¿Podrías explicarnos, Joaquín, qué diferencia hay entre ambas figuras y qué criterio utiliza Hacienda para determinar si alguien es residente fiscal en España? Normalmente la residencia legal y la residencia fiscal suelen ir asociadas. Es lo frecuente, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de residencia legal, estamos haciendo referencia a una connotación migratoria, es el derecho a vivir en un determinado país. Sin embargo, la residencia fiscal lo que indica es en qué país debemos tributar, correcto, que no tiene por qué ser el país en el que residimos. Correcto. Aquí tenemos que tener una diferencia importante y es aclarar que no es lo mismo tener un NIE fiscal que se puede utilizar para comprar una vivienda, para hacer una apertura de una cuenta
para un tema de una sociedad, a tener un NIE de residente en territorio español. Por eso hay personas que se confunden cuando le dan ese NIE temporal, que es únicamente por 3 meses, y es un NIE para cualquier gestión fiscal que se pueda tener en territorio español y que caduca los 3 meses. Eso sí, si usted ya decide residir en territorio español, va a tener ese número de residencia fiscal, que es el mismo número de identificación como extranjero. O sea, ahí viene un poco la confusión de las personas. Sí, efectivamente. El NIF inicial al que hace referencia es un NIF de no residente. Exacto. Te da derecho a determinadas cosas, pero no a vivir aquí. Nada más que el periodo de tiempo para la realización de tus gestiones. Entonces, es cierto que luego el NIE definitivo es el que ya sí te habilita a residir o a trabajar en su caso si va incorporado un permiso de trabajo. Correcto. Gracias. Pues vamos con la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando una persona tiene una residencia de larga duración o por medios económicos, como pueden ser los casos, pero pasa menos de 183 días en el territorio español? Es decir, ¿se considera a esta persona residente fiscal? ¿No? ¿Qué pasa con él? Bien, en la Hacienda española el criterio que se sigue para la residencia fiscal es el del tiempo de permanencia en España, 183 días en el año. Hay otros criterios también, como pueden ser el de tener aquí el círculo digamos, o el centro financiero de intereses económicos, etc. Si una persona no reside en España, pero está acogido a residencia fiscal en España, tributa aquí. Claro. Ahora, si no lo reside, también puede elegir tributar en el país donde sí reside más de 183 días y cambiar su residencia fiscal. Claro, la gente, yo creo que hacen esta pregunta para saber, entonces si yo no resido 183 días y no en ningún lugar del mundo, me paso 2 meses aquí, 3 meses en otro país, ¿dónde eres residente fiscal entonces al final? Imagínate que no te pasas en ningún lugar del mundo los 183 días, ¿de dónde eres? Efectivamente. Si no es por residencia, realmente se va a considerar tu residencia fiscal en el país donde tú tienes tu centro de intereses económicos. Y en caso de que no sea así, hay una tercera posibilidad que se interpretará que es tu residencia fiscal en el país donde está tu cónyuge y tus hijos, que es un tercer criterio. Esta parte no la conocía. Es decir, se considera tu residencia fiscal porque pases 183 días. Segundo, porque tengas tu tributación empresarial. Y tercero, por donde viva tu pareja y tus hijos. Claro. Importante tenerlo. Tiene su lógica. Claro. Normalmente las parejas conviven. Tienen que convivir. Claro, siempre digo, algunas veces nos han preguntado, no, es que vamos a hacer la residencia comunitaria, pero mi esposo va a vivir en Alemania y yo voy a vivir en España. No puedes tener una residencia comunitaria mientras tu esposo está en Alemania y tú estás en España. Claro. Tienen que estar conviviendo en la misma residencia para que se considere que tienes el derecho a esa residencia, por lo mismo vas a la residencia fiscal. Exacto. Quería puntualizarte una cosa, Nevi. Estos son criterios que la Hacienda utiliza para determinar la residencia fiscal, pero esto admite prueba en contrario, lógicamente. Si tú vives en otro país y demuestras que resides más, que tienes tu círculo económico en otro país, realmente demuestras que tu residencia fiscal no está aquí. Pero bueno, eso es un tema siempre muy complicado con las haciendas, porque todas barren para... Sí, claro, eso va a depender realmente de qué aspectos de tú para que Hacienda quiera comenzar a investigar, que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos con la siguiente pregunta. Y en sentido contrario, ¿qué pasa con los españoles que se trasladan a vivir fuera de España? Bueno, los españoles que se trasladan a vivir fuera de España tienen la opción, si no residen aquí los 183 días, trabajan fuera de España, tienen su vida fuera de España, de pues solicitar la residencia fiscal en ese país donde residen realmente. Yo siempre aconsejo a que se haga la comunicación a la Hacienda española de cese de la residencia fiscal por residencia en otro país, y lo que sí tendrían que tributar en España sería por la renta de no residentes en caso de tener residencia fiscal fuera. Es decir, por aquellos rendimientos que en España obtienen, por ejemplo, el hecho de ser propietario de una vivienda. Es decir, que un español que comenzó tributando aquí y se va, por ponerte un ejemplo, a la República Dominicana, tiene que hacer declaraciones a Hacienda de su rendimiento fiscal anual.
O ya lo tiene que hacer en República. Lo tendría que hacer en República Dominicana, Va a vivir. pero sobre los rendimientos que tiene en España sí que tiene que hacer el impuesto de renta de no residente. Claro, es decir, que las viviendas que tenga y que está percibiendo, Exactamente. tiene que hacer las declaraciones aquí. Exacto. Es cierto que también se podrá aplicar el convenio de deducción por doble imposición de los impuestos que paga en España si él tributa en la República Dominicana. Y eso ya más adelante también lo hablaremos acerca de este convenio que existe entre República Dominicana y España. Pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Pueden dejar de tributar en España automáticamente o deben de cumplir ciertas condiciones para que Hacienda los considere no residentes fiscales? El hecho más indicativo es el tiempo de residencia, efectivamente. Si una persona está empadronada en República Dominicana, una persona de nacionalidad española, trabaja allí, reside más de 183 días, lógicamente, pues eso tendrá que acreditarlo ante la Hacienda española. Certificado de empadronamiento, un contrato de alquiler, su contrato de trabajo, billetes de avión, etcétera. Lógicamente, si tiene su familia, es evidente. Un detalle que no conoces, en la República Dominicana, por ejemplo, y otros países de Latinoamérica, no existe el empadronamiento, con lo cual es importante que si usted es español, siempre pueda demostrar la solicitud en estos casos, pues, haciendo el empadronamiento en el consulado español de su lugar de residencia. Cierto. ¿Vale? Porque esa es la prueba de que usted está empadronado en ese país. En los países de Latinoamérica no se utiliza ese certificado de empadronamiento, que es el registro de la vivienda donde usted está viviendo, con lo cual, si usted es español, tiene que hacerlo en el consulado de su lugar de residencia. Vale, pues vamos con el bloque número 2, y este bloque lo vamos a titular La fiscalidad y los convenios. En este caso, vamos a ver esa fiscalidad que existe entre la República Dominicana y España, que algunos me van a preguntar sobre ello. Entrando en ese ámbito, ¿qué beneficios ofrece en este caso el convenio para evitar la doble imposición, por ejemplo, entre República Dominicana y España, y cómo protege a los contribuyentes que residen o invierten en ambos países? Bueno, realmente el mayor beneficio que tiene es que impide realmente tributar dos veces por el mismo hecho imponible. Es decir, no pagas por algo que tú obtienes dos veces. Es decir, si tú eres residente fiscal en la República Dominicana, tributas por tu renta mundial allí. Claro. Pero si tributas en España por los rendimientos que obtienes aquí y no puedes practicarte esa deducción, estás tributando dos veces. Tienes más coste fiscal. Hablábamos antes de cámara de un ejemplo que te puse, y es un extranjero que viene a territorio español a obtener una residencia en territorio español. En el momento que usted obtiene una residencia, significa que usted es un residente fiscal, porque si no, usted no va a poder renovar la residencia. Ojo con esto, que a mucha gente se les olvida. No, yo no estoy viviendo 183 días. Pues no puede renovar la residencia, porque para usted renovar una residencia en territorio español, tiene que haber vivido más de 183 días. Si no vive más de 183 días, usted no es residente fiscal, pero tampoco me puede renovar la residencia. Pero vamos a poner el ejemplo de una persona dominicana que viene a España y obtiene, por ejemplo, una residencia no lucrativa, que es una residencia de no tributación en territorio español de ingresos, pero su negocio se encuentra en la República Dominicana y allí está pagando los impuestos. ¿Qué tiene que hacer en territorio español? Esa persona con una residencia no lucrativa, que no puede trabajar en España, pero que los rendimientos económicos lo tiene en la República Dominicana. Si él acredita que su residencia fiscal está en República Dominicana y que aquí... No está aquí, porque tiene una residencia, ojo. No, me refiero, ahí distinguimos la residencia legal de la fiscal. Claro. Si me dices que tiene aquí su residencia fiscal, aquí debe tributar con su renta mundial. Pero ponemos que no está tributando por la residencia no lucrativa, tienes razón. Bueno, tributa allí y aquí vive. Exacto. Aquí lo que tiene Tributa residencia, allí y aquí vive, exacto. tiene residencia legal aquí en España y la residencia fiscal la tiene en República Dominicana. Entonces no tiene que ser ninguna declaración en territorio español porque no percibe ingresos. A ver... Realmente me imagino que lo que te estás refiriendo es una persona que tiene sus medios económicos en República Dominicana. Correcto. Y vive aquí, digamos, vive la vida. Sí, vive. Simplemente. Y allí tiene un negocio funcionando y está viviendo aquí en España. Exactamente, lo que tendría sería residencia legal. Vale, y hay que hacer, porque recuerdo que alguna vez me preguntaron si hay que hacer una declaración de no tributación a final de año. A ver, realmente... ¿O es necesario? Realmente o haces la declaración de la renta o haces la declaración de renta de no residentes. De no residentes. Si aquí obtuvieras algún rendimiento, estás obligado a hacerla. Si no obtienes ningún rendimiento en España, simplemente tú transfieres dinero y vives aquí, digamos, vives
alegremente. Estás de vacaciones. Hay un tope de cantidad de retribución que tú puedas tener mensual para que se considere... A ver, todas las entradas de dinero hay que ver siempre los límites de blanqueo de capitales entre movimientos. Entonces, ahí hay que ver los límites de lo que tú vas a transferir, lo que considere el Estado que puedes. Tú puedes portar 10.000 euros, hasta un límite de 10.000 euros en efectivo. A partir de esas cantidades, no quiere decir que tú no puedas recibirlas, pero hay que justificarlas. ¿Qué obligaciones fiscales debe asumir un residente en España respecto a sus ingresos o propiedades en el extranjero? Bueno, a ver, un residente fiscal en España tributa por su renta mundial, es decir, debe incorporar todos los rendimientos. Si tiene rendimientos en otros países, el rendimiento típico, acciones, rendimientos de acciones, dividendos, rendimientos de arrendamientos, o todo debe tributarse aquí en España. Y debe incorporarse en su declaración de la renta, ello sin perjuicio de la deducción por doble imposición si existe convenio entre ambos países. Muchos desconocen el impacto que tiene el cambio de una residencia fiscal. Vamos a preguntar, ¿cuáles son los errores frecuentes que pueden cometer quienes no planifican, en estos casos, hacer una declaración correcta? ¿Cuáles son las consecuencias que se puede tener con ello? Bueno, los errores en las declaraciones fiscales aquí en España son sancionables. Es decir, no solamente existe la figura del engaño, la ocultación o el fraude, sino también el propio error material. Si nos confundimos, también podemos ser sancionados. ¿Qué ocurre? Esas sanciones van graduadas en función del perjuicio económico que se causa a la administración o del hecho de ser un simple dato objetivo erróneo. Y están graduadas dentro de las normativas sancionadoras de la agencia tributaria. Si uno hace sus declaraciones en plazo y son correctas, no hay problema. También el hacerlas fuera de plazo es sancionable. Claro. Es decir, hay que hacerlas en el plazo que marca la ley de cada impuesto. Por ejemplo, el impuesto más evidente en España es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Debe declararse pues, en el periodo de liquidación, que se abre a 1 de abril hasta el día 30 de junio, sobre el ejercicio anterior. Si se hace fuera de plazo, lógicamente, eso conlleva recargos, conlleva sanciones. Entonces, deben cumplirse los plazos y debe serse bastante riguroso en cuanto a la confección de declaraciones. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Y qué recomendaciones nos puedes ofrecer para evitar esa doble tributación y mantener esa seguridad jurídica en ambos territorios? Pues en cuanto a los dos países, República Dominicana y España, tenemos una gran ventaja y es el convenio de doble imposición, que establece las condiciones a aplicar en cada supuesto de cada impuesto porque se haya tributado dos veces. Lógicamente, si esto ocurre con un país distinto que no tiene ese convenio, estamos pagando como de Estados Unidos, por ejemplo. Como Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que la elección de dónde quiere uno vivir es libre, pero también tenemos que tener en cuenta cuál es la calidad de vida que vamos a tener. Si vamos a un país cuya carga fiscal es muy superior, nuestro nivel de vida va a ser inferior. ¿Es así? A lo mejor es posible que no, porque si vamos a trabajar por cuenta ajena, nuestro salario también puede ser superior en el otro país. Pero sí que es verdad que hay que graduarlo, hay que revisar, analizar bien matemáticamente cuál es el coste que tenemos en un país y en otro, y el coste fiscal es una parte muy importante. No, mira, Estados Unidos me resulta curioso porque es un país que cuando tú, en cualquier lugar del mundo que vivas, por tener el pasaporte estadounidense, vas a tributar fiscalmente, siempre le tienes que pagar a ellos todo. Da igual que usted esté tributando en la República Dominicana, usted le tiene que pagar a Estados Unidos también su dinero. No hay ese beneficio de deducción por la doble imposición. Claro. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo funciona este tipo de convenio y qué beneficios puede ofrecer a los contribuyentes que viven o invierten entre ambos territorios? Es decir, una persona que está en la República Dominicana, que vive aquí, que está entre ambos territorios. Por ponerte un ejemplo, vamos a ponerme de ejemplo a mí. Yo que soy dominicana, española por residencia, mi residencia fiscal es España, con lo cual yo tributo en territorio español, pero si tuviera un negocio en la República Dominicana, ¿cómo yo un negocio que puede ser que en mis tiempos, después de los 6 meses, cualquier contribución que yo haga, ¿cómo se puede manejar esa parte? Que dimos también un ejemplo. ¿Qué declaración tengo que hacer en República Dominicana? ¿Qué declaración tendría que hacer aquí en España? Sí. En tu caso, siendo residente en España, la declaración que tienes que realizar en España es la declaración del impuesto sobre la renta.
el que se hace todos los años. Exactamente. En República Dominicana desconozco si existe un impuesto de no residentes, con lo cual vamos a poner el caso al revés. Es decir, un dominicano, o sea, una persona que tiene residencia fiscal español en República Dominicana, tributa allí por el impuesto sobre la renta. Aquí en España tendría que tributar por ese impuesto de renta de no residentes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que luego se aplicará la deducción por doble imposición para no tributar dos veces. Correcto. Lo que provocan todos los convenios de doble imposición, lo que generan es seguridad jurídica. Fundamentalmente seguridad jurídica. Porque vienen establecidos todos los supuestos de los rendimientos que tú obtienes en un país y en otro y cómo se hace la compensación de esa deducción por doble imposición. Vale, yo lo que voy entendiendo es que en esta parte, si yo tributo aquí y hago mi declaración fiscal en la República Dominicana, pagaré los impuestos que corresponde allí y esa deducción se hace con que yo presento esos impuestos que he pagado en la República Dominicana a España, porque es mi residencia fiscal, y ellos me deducen la parte que yo he pagado allí y me pondrán el porcentaje que corresponde aquí. En tu propia declaración de la renta te practicas la deducción por doble imposición. Vale. Al confeccionar tu declaración de la renta en España. ¿Existen algún tipo de cuidados que deben de tener quienes poseen sociedades o inmuebles o renta entre estos dos países? Con respecto a España, hay que tener declarado a la Hacienda española los bienes que tienes fuera, tanto en República Dominicana como en cualquier otro país. Claro. Bienes inmuebles, inversiones, cuentas bancarias, rendimientos. Y, lógicamente, si tú has obtenido un rendimiento de una cuenta bancaria, debes tributar en España por el beneficio obtenido, conforme a la legislación del impuesto sobre la renta y a los tipos impositivos que se aplican en el impuesto sobre la renta. Perfecto. ¿Qué tipo de documentación se necesita para evitar en esos casos que Hacienda te exija tributar dos veces por el mismo ingreso que le hemos visto? Considero que primeramente sería saber si existe un convenio de doble imposición con ese país, que sería, y ya lo que nos comentaste anteriormente, de reunir la documentación de que te encuentres empadronado, de que has pagado los impuestos y que no has estado viviendo más del tiempo estipulado en el celular. Realmente, una vez confeccionas tu declaración del impuesto sobre la renta en España y aplicas tu deducción por doble imposición, solamente necesitas justificarlo en caso de que sea requerido por Hacienda. Si eres requerido, pues lógicamente yo lo que aportaría pues son el certificado de la Hacienda Dominicana donde se han pagado esos impuestos que nos hemos deducido. Pero realmente es a requerimiento, no hay que aportarlo una vez presentas la declaración, es solamente a requerimiento de la agencia tributaria. Pero sí que es verdad que habría que contar con esos justificantes de la Hacienda Dominicana como se han pagado sus impuestos. Pues nos vamos ya para cerrar este bloque con más allá de la parte técnica, ¿cómo puede la planificación fiscal que sea bien hecha y con un asesoramiento profesional convertirse esto en una manera de proteger el patrimonio y optimizar las finanzas de ya sea un extranjero o un ciudadano español? Sí. Bueno, en el tema volvemos siempre al mismo impuesto, que es el más importante para una persona física en cuanto al impuesto sobre la renta, siempre conviene tener un asesoramiento fiscal por múltiples motivos. Primero, por la certidumbre de realizar correctamente la declaración y realizarla en plazo. Y segundo, porque existen unas desgravaciones que te puedes aplicar y que te hacen que tributes menos. Correcto. No todos lo conocen y entonces es conveniente siempre contar con el asesoramiento de un profesional que va a conocer cómo aplicar esas deducciones. Por ejemplo, se me está ocurriendo, es desgravable pues las aportaciones a planes de pensiones. Entonces, hasta un límite, una persona que no lo sabe, pues no se lo deducirá. Entonces, bueno, pues siempre conviene tener a alguien que te informe, sobre todo porque puedes ahorrar dinero. Y puedes ahorrar mucho dinero, efectivamente. Vamos entonces a este bloque número 3 y vamos a hablar acerca de inversión como puente entre los dos países. Estamos haciendo unas comparaciones. Yo escogí República Dominicana porque soy dominicana y quería compartir pues con Joaquín algunos aspectos que tengo de conocimiento allí para toda la comunidad, sobre todo general, que muchas veces, aunque esté hablando de República Dominicana, nos sirve para diferentes países de Latinoamérica. Más allá de lo jurídico y lo fiscal, la inversión también tiene un componente social y muy estratégico. Vamos aquí a hablar en qué sectores ves hoy mayores oportunidades para la inversión dominicana o latinoamericana en España. Yo creo que el inmobiliario. El inmobiliario es el rey, porque es muy seguro,
Claro. es muy seguro y sobre todo porque la vivienda siempre tiene una revalorización en España que no para. En España se compra mucha vivienda, se vive más en vivienda adquirida que en vivienda de alquiler. Ese para mí es si uno quiere una inversión segura, evidentemente es el rey. Hay otro tipo de inversiones, hay empresas españolas que son muy solventes, los bancos son una garantía de seguridad también, las inversiones en banca, e inversiones en activos de empresas importantes, sobre todo las empresas del IBEX 35. En esto sí que se requiere también un asesoramiento de un experto financiero en bolsa. ¿Por qué? Porque podemos jugar en bolsa y podemos equivocarnos. Lo que ganas en un día se puede perder en muy poco tiempo. Hay que estar muy bien asesorados de personas que tengan conocimientos de inversión financiera y que pues en función un poco de lo que vayas buscando, si vas buscando riesgo o menos riesgo, te vayan informando de cuáles son las mejores inversiones. Pero yo, para inversión segura, desde luego me quedo con el ladrillo. Muy bien. ¿Qué ventajas competitivas ofrece España como destino de inversión y puerta de entrada hacia el mercado europeo? Creo que la una de las más seguras. Sí, la verdad es que... No para Latinoamérica, es como el canal de entrada que luego se quiera mover hacia cualquier país de la Unión Europea. Primero, no es lo mismo entrar a través de España a Europa que intentar entrar a Europa, simplemente ya por la barrera del lenguaje. Claro. Pues, Latinoamérica es el puerto de entrada. Por la cercanía cultural, por la cercanía de carácter. Entonces es mucho más fácil entrar a través de España. La relación entre los países de Centro y Sudamérica y España, una relación muy estrecha. Entonces, lógicamente, es mucho mejor a través de aquí, que además también aquí pueden surgir las oportunidades a través de empresas españolas de entrar en mercados europeos, tanto en Francia como Alemania, Italia. En este momento Italia está muy pujante en cuanto a la industria. Y yo creo que hacerlo a través de España es interesante. Primero, además, hay una cuestión importante. Si resides en España, tienes libre circulación por todo el territorio de la Unión Europea. Eso te facilita también mucho. Te facilita y te abre las puertas también. Y yo creo que es todo, sobre todo por la entrada de la cercanía, que también da mucha confianza para trasladarte a un país que te vas a sentir acogido y te vas a entender según llegues, ¿no? Creo que además existe una relación muy estrecha y de mucho afecto personal entre la República Dominicana y España. En otros países también, pero aquí hay una comunidad dominicana muy importante en España, afortunadamente para nosotros, y creo que es muy interesante hacerlo a través de España. La entrada de Nueva Europa está garantizada, evidentemente. Es correcto. Desde Tolentino Abogados siempre estamos promoviendo lo que es la idea de emigrar con un propósito y con seguridad. ¿Cómo puede, en este caso, la inversión responsable convertirse en una herramienta de crecimiento económico y de desarrollo humano? Yo creo que lo primero, efectivamente, es seleccionar. Nosotros tenemos unos medios económicos que tenemos que dirigir a invertir, pero a invertir para ganar. El riesgo es importante, medirlo. Y hay que tener en cuenta también el impacto fiscal que tiene el beneficio que podemos obtener. Eso puede, si nos movemos por temas económicos, te puede condicionar a elegir un país u otro en función de la carga fiscal que un país tenga. No es lo mismo, por ejemplo, tributar en países como Alemania, por ejemplo, que bueno, ya es un mito también eso de que en Alemania se tributa mucho más que en España. En España tenemos en este momento una carga fiscal importante. Claro, pues hay que tener en cuenta que aunque pertenecemos todos a la Unión Europea, cada país tiene su normativa fiscal, que no es lo mismo España que Alemania. Exactamente. Y también, además, influyen otra serie de factores, como por ejemplo el nivel retributivo, el nivel salarial, si trabajas por cuenta ajena, también influye. El coste, digamos, fiscal depende de el coste del impuesto comparado con el ingreso que tú tienes. Entonces yo creo que ahí lo importante es seleccionar bien. Seleccionar bien es lo importante a efectos económicos, pero luego uno, la vida, elige dónde quiere vivir. Es correcto. Uno quiere vivir en Italia y sabe que a lo mejor tiene que pagar más impuestos, pero es el sitio donde quiere vivir. Correcto. Exactamente. ¿Vamos? Para un dominicano, desde luego, vivirá más cómodo en España porque es mucho más pequeño. Vamos con el bloque 4, que nos queda solamente el siguiente bloque para ya finalizar. Y vamos a hablar aquí acerca de las obligaciones y declaraciones fiscales. Vamos a entrar aquí hablando de las personas que son residentes fiscales en España.
¿Qué impuesto, de manera así concreta, deben de conocer y declarar las personas que son residentes fiscales en España? Fundamentalmente el impuesto sobre la renta de las personas físicas. A nivel particular hay otros impuestos que influyen, pero no son impuestos en los que haya que hacer una declaración, simplemente se soportan. El IVA, los impuestos de carburantes, tú compras algo, ya va el impuesto incluido. Realmente la declaración de renta es el más importante. Luego tienes impuestos municipales. Si tienes una vivienda, pagas un impuesto municipal de bienes inmuebles, El IPI. los impuestos de transmisiones patrimoniales por compras y ventas, que son impuestos que ya se van liquidando en función de algo que tú haces y que genera eso. Pero no es un impuesto genérico como el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se tiene que declarar, pero hay supuestos en los que no está obligado uno a declarar por límites de renta. Fundamentalmente es el impuesto rey, el impuesto que más recauda y el impuesto que más molesta a todo contribuyente, porque tiene que pagar. Claro. Vamos con la siguiente. ¿Qué pasa con los ingresos obtenidos fuera del país como rentas, pensiones y trabajos online? ¿Qué está pasando con eso? Sobre todo tenemos una residencia que es la residencia nómada digital que le encantan a las personas y la ven súper fácil. Y cuando la contratación, yo les explicamos de aquí de Tolentino, ojo, que esa residencia, por ejemplo, aquí que tenemos trabajos online, tú tienes que hacer un 80% fuera de territorio español y un 20% en España, pero tienes que tributar la declaración de fuera, te tienes que hacer autónomo en España, pagar como autónomo y aplicar el 20% que vas a trabajar en España. Del tema de los nómadas digitales, todo el mundo, lo primero que le viene a la cabeza es la tributación de la ley Beckham. Claro, es decir, yo resido en España, pero no tributo en España. El caso de David Beckham, jugador de fútbol que en su momento tributaba en Inglaterra, era residente fiscal. Pero solo afecta a trabajadores por cuenta ajena. Esto es muy importante. Es decir, una persona de la República Dominicana que viene a trabajar a España con un contrato de trabajo con una empresa española se podría acoger. Pero si viene y se da de alta en autónomos y trabaja para sí, no es aplicable. Y por tanto tendrá que tributar por su renta mundial como residente fiscal en España y en función de los tramos del IRPF y los tipos impositivos que están establecidos por cada tramo. Sin embargo, siendo un trabajador por cuenta ajena acogido a esta ley Beckham, tributaría en un tipo único del 24% hasta 600.000 euros y a partir de 600.000 euros al 47% de ese exceso de tipo fijo. Eso es una ventaja importante porque estamos hablando de 600.000 euros de rendimiento. Es mucho dinero. Claro. Mucho dinero. Y eso, claro, contemos que el tipo impositivo en España supera con mucho ese 24%. El doble, es que casi se duplica. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si vienes con un contrato y vas a estar aquí, vas a residir, tienes unos requisitos que tienes que cumplir para que se te pueda aplicar esa ley. No puedes haber sido residente fiscal en España en los 5 años anteriores, no puedes tener rendimientos que no sean de tu propio trabajo. ¿Qué ocurre? Que también hay una cuestión que a mí me han preguntado en algunas ocasiones, ¿y yo puedo trabajar en otro país, para otro país? La respuesta es sí. Y se mantiene este régimen fiscal. Pero lo que obtengas en el segundo país, o sea, España y otro país, no puede ser más del 15% del total de ingresos. Es decir, en España... La norma es el 20%. Tú tienes que hacer el 80% fuera y el 20% lo puedes hacer en territorio español. Pero es importante esto que dice, que esto no es para quienes son autónomos. No. Es exclusivo para quienes tienen un modelo en cuenta ajena. Exactamente. Es decir, que estás contratado por otra empresa. Pueden ser administradores de una sociedad también. Pueden ser personas que van a realizar gestión para una empresa de rentas altas. También están incluidos. Pero todo se relaciona siempre con trabajo por cuenta ajena para otro. No por cuenta propia. No por cuenta. Lógicamente tampoco están incluidos ya los deportistas profesionales porque tienen un estatuto especial. Es decir, los futbolistas ya no se acogen a la ley Beckham, que es esta, de los nómadas, sino a una ley especial para deportistas profesionales. Profesionales, claro. Sí. Entonces, bueno, pues esas personas llevan un régimen aparte. Luego también directivos de empresas que tampoco pueden acogerse a esta situación. Pero bueno, fundamentalmente trabajadores por cuenta ajena. Vale, perfecto. Pues vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué casos hay que presentar un modelo 720 o su versión actual para declarar bienes y cuentas en el extranjero? Estas preguntas fueron enviadas por el público. Sí, bien.
Bueno, vamos a ver, cualquier residente fiscal en España que tiene bienes en un país, en otro país distinto, está obligado a comunicarlo a la Hacienda española y está obligado a tributar por los rendimientos que obtenga. Entonces, normalmente la comunicación se hace a través del modelo 720. Es un modelo de comunicación informativa. Simplemente se va a consignar la cuenta bancaria con su identificación, el país donde se tiene, bien, y el saldo que tienes en la cuenta bancaria. Y si tienes inmuebles, pues también se comunican esos inmuebles que tú tienes fuera, es decir, los bienes que tienes fuera. Como tales, como bienes, simplemente se comunica, tengo esto. Ahora, si luego obtengo un rendimiento, ya lo que tengo que hacer es incorporar el rendimiento a mi declaración de la renta. Vale, perfecto. Pero si no se obtiene rendimiento, se ha comunicado, y si no hay variación, no hay que comunicar todos los años. Claro. Vamos para una de las últimas ya de este bloque, y es ¿cuáles son los errores comunes que llevan las sanciones e inspecciones de Hacienda? Los errores... No lo hemos visto muchísimo. Sí. Ejemplo, Shakira. Sí. Cuenta, para que nos pongamos un ejemplo. Vamos a algo que ha estado en la palestra y que la gente conoce. Bueno, es muy curioso porque ha habido bastantes casos. El Lionel Messi, en su momento también, hasta el entrenador actual del Real Madrid, Xabi Alonso, que por cierto le ganó los procedimientos judiciales a la Hacienda. Muchas veces se negocia claro. se negocia un acuerdo con la Hacienda para pagar, pero hay veces en los que se debe perseguir nuestros derechos y debemos pleitear. No tenemos que dejarnos vencer por el miedo. O sea, la ley es para todos. Entonces, bueno, en el caso de Xabi Alonso lo ganó absolutamente todo. Fundamentalmente hay un claro, porque por lo visto se persigue a quienes tienen unas tributaciones altas, pero a veces los pequeños creen que no van a ser perseguidos. Los pequeños son perseguidos igual. Igual, claro. A ver, digamos, el sistema informático de Hacienda aleatoriamente elige unos NIF o unos NIES y se hacen comprobaciones. A ver, Hacienda hace comprobaciones limitadas de cada impuesto, aleatoriamente. Entonces, bueno, pues puedes recibir, tú o yo, que liquidamos nuestro IVA correspondiente, podemos recibir una notificación en la que nos solicitan nuestro libro de ingresos y gastos, nuestras declaraciones y nuestras facturas de gastos o de ingresos. Pero eso es aleatorio y se hacen esas comprobaciones normalmente dirigidas a ver si se cumplen las obligaciones formales de llevanza de los libros de ingresos, gastos, provisiones y de fondos y suplidos, y se han declarado correctamente, ¿vale? Lógicamente también la Hacienda comprueba si esas facturas deducidas son deducibles o no. Y si no son deducibles, las elimina y te hace una liquidación. Te hace una liquidación provisional que tú revisas y que se puede convertir en definitiva o lo recurres. Pero fundamentalmente es respetar plazos y presentar las liquidaciones en plazo. Esa es la norma. Yo creo que es lo principal. Eso es lo que hace que, bueno, es que si no lo haces ya te están llamando. Y presentar cada 3 meses el IVA que se tenga que pagar y la declaración al final de año. No se pasa de plazo. Exacto. Es decir, llevo 15 años, como aquí en 15 llevamos Sí. Y nunca hemos tenido ningún tipo de... Porque siempre vamos puntual con las presentaciones que tenemos. Es el ABC. Y luego, pues lógicamente, lo que exige la ley, que es declarar lo que uno tiene que declarar. Lógicamente, la ocultación, etcétera, pues es un fraude a la hacienda pública. Los fraudes a la hacienda pública son un acto insolidario realmente. Hay gente que no paga impuestos, pero disfruta de los mismos servicios públicos que los que se lo pagan, ¿no? Entonces, pues lógicamente, alguien que se dedica al tema fiscal, pues esto es lo que puede decir, lógicamente. Entonces, bueno, hay situaciones en las que, bueno, pues llama la atención determinados signos de riqueza. Lo que hay que hacer es usted presente su declaración, y correctamente y pague los impuestos que tiene. Pague los impuestos y eso. Exactamente. Y acogerse a todas las bonificaciones o ventajas fiscales que la ley te permite. Claro, porque al final nos estamos beneficiando de una contribución de un país que tiene servicios, que tiene transporte de calidad, y todo eso se paga con los impuestos. Efectivamente. Por eso unos emigran a otros países, como en este caso de España, si se siente emigrante de Latinoamérica al territorio español, es porque hay una clase de servicios que usted no encuentra en otro lugar, con lo cual, si está aquí, es correcto que se paguen los impuestos que corresponden. Efectivamente. Igual que si yo me voy a República Dominicana, pues tengo que pagarlos igual, exactamente. Sí, pero bueno, hay países en el cual la calidad de vida no es igual, y es por esto, porque hay ciudadanos que no contribuyen a hacer los pagos de los impuestos y no se puede tener pues los mismos servicios que se tienen. Efectivamente. Además, hay algo muy importante y es el cambio de la residencia fiscal,
Y muchos extranjeros piensan que pueden seguir tributando en su país de origen o que basta con no declarar en España, que es lo que acabamos de hablar, si su empresa está fuera. Pero en la práctica, eso puede considerarse una irregularidad muy grave, que es lo que acabamos de hablar aquí. Y en esta parte, pues lo que venía era pedirte recomendaciones, pero bueno, ya ustedes saben lo que usted tiene que hacer su declaración, pagar sus impuestos y disfrutar de los servicios que le ofrece ese país donde usted es un contribuyente al Estado. Vamos ya para finalizar con el bloque número 5 y aquí vamos a hablar de la planificación antes de emigrar, que muchas personas no consideran como vital. Yo creo que es práctico, sobre todo porque no es lo mismo emigrar con 22 años, como lo hice yo, a si me tocara emigrar ahora con 42, que a mí no me importa decir mi edad. Bueno, tú la puedes decir, yo no. Nosotros en Tolentino Abogados siempre insistimos en la importancia de emigrar con ese propósito, y eso también significa planificar fiscalmente antes de dar ese paso, sobre todo cuando ya tienes una edad, que tienes empresa, que tienes hijos, pues tienes que tener la experiencia y la cautela y saber cuáles son esos errores más frecuentes que pueden implicarte una sanción o una implicación fiscal que pueda, en este caso, dañar toda la trayectoria que tú puedas tener. Entonces, en esta parte de planificación vamos a hablar acerca, más que de los errores comunes, qué es lo que tiene que las personas conocer a la hora de venirse a vivir a España, o que se vaya un español que se mude a República Dominicana, que siempre digo lo primero, empadronarte allí para que deje de ser residente fiscal en territorio español y no vivir en España más de 183 días. ¿Qué otra cosa tú puedes añadir a esta planificación? Lo fundamental es el tema económico. Uno, si va a trasladarse a otro país, tiene que saber qué tributa en el país en el que está y qué se tributa en el país al que pretende ir. Claro. Porque a lo mejor económicamente se puede ahogar financieramente si hay una carga fiscal muy, muy alta. Eso independientemente de que tú te quieras trasladar, y depende también mucho del nivel de renta. Si tú tienes un nivel de renta muy alto, pagar más impuestos no te va a impedir que tú te vayas si quieres vivir en un determinado lugar. Pero, ¿por qué pagar de más? Es decir, si es simplemente por cambiar de vida, pues a lo mejor tú, si tienes organizada tu vida en un país determinado, tienes que valorar si te merece la pena, porque económicamente vas a tener una carga superior, ¿no? Yo creo que el tema fiscal hay que tener información de los impuestos que se pagan en cada país si tú te vas a trasladar, tanto en el país de referencia donde estás como al que vas. Y lógicamente, pues bueno, yo pienso que es un factor muy, muy importante a nivel de tu disponibilidad económica. Dentro de Europa hay una tributación muy similar, pero hay países cuya tributación es muy ventajosa. Incluso no hablamos ya de paraísos fiscales, sino de países que no son considerados paraísos fiscales. Y hay países que tienen una carga tributaria muy, muy alta con respecto a su nivel de renta. Hay que analizar todo eso, porque si nosotros nos vamos a la aventura, nos podemos encontrar con que la aventura se puede acabar y nos tenemos que volver. Claro, es correcto. Entonces, si vamos a emprender la vida en otro lugar, tenemos que estar seguros de que queremos emprender la vida en ese lugar y que además económicamente vamos a poder. Es así. Muchísimas gracias, Joaquín. Vamos a nosotros ya a dar el cierre a esta reflexión, a este tema tributario que espero que sirva para muchos y que todas las preguntas que nos hicieran pudiéramos haberla contestado en su mayoría, porque pedimos con anticipación que en esta ocasión, en este podcast que me pareció muy interesante, las personas nos enviaran preguntas para poder alimentar este podcast con el interés particular que tuviera cada individuo con relación al tema de Hacienda y de la fiscalidad, porque es algo que todos huimos, pero al final terminamos que teniendo que entender a las buenas o a las malas. Entonces, es mejor entenderlo por las buenas para evitar cualquier sanción o imposición que se te pueda imponer y que no es necesaria cuando tienes la precaución debida. Así que, Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y por compartir de manera tan clara lo que todo ciudadano debe saber antes de cruzar fronteras, que no solamente es cruzar con unas maletas, sino también con el dinero, con sus obligaciones tributarias. A quienes nos escuchan, recuerden entender que la fiscalidad es una forma de proteger su estabilidad y su futuro, sobre todo cuando estás decidiendo emigrar. Migrar no solamente implica obtener una residencia, también exige una responsabilidad fiscal, transparencia y planificación. Yo soy Nevi Tolentino, CEO de Tolentino Abogados, y esto es Un Mundo Sin Fronteras, el podcast de Tolentino Abogados. Nos vemos en el próximo episodio. Les recuerdo que emigrar con derechos sí es posible, que España es un
un lugar donde acoge a las personas y que así como usted tiene esos derechos, también tiene algunas obligaciones que cumplir y entre ellas están las obligaciones fiscales. Comparte ese podcast, coméntenos aquí abajo qué más te gustaría seguir escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.